un nuevo cuerpo militar para combatir a la guerrilla. Kennedy aprobó nuevos planes para debilitar al gobierno cubano. La CIA tramaba asesinar a Fidel Castro. Al cabo de menos de un año, Castro aceptó la instalación de una base de armamento nuclear soviética en la isla. Las fotografías de reconocimiento de los Estados Unidos confirmaron su presencia. Kennedy ordenó un bloqueo naval de la isla. La amenaza roja. El presidente ordena el bloqueo de Cuba. Los Estados Unidos levantaron un muro de acero alrededor de Cuba dispuestos a detener cualquier barco que llevara material de guerra. En Cuba, 100.000 hombres se pusieron en estado de alerta, como habían hecho en anteriores alarmas de invasión. Las playas de La Habana y otras partes de la costa se llenaron de cañones, mientras el régimen cubano esperaba la decisión de sus amigos del Kremlin. Lo que hizo el Kremlin fue negociar con Kennedy sin consultarle a Castro. Que en un momento dado, Khrushchev se puso de acuerdo con el presidente Kennedy y ordenó retirar los cohetes de Cuba sin avisarle a Fidel Castro. Y cuento que yo llamé a Fidel Castro por teléfono pensando que él lo sabía. Yo estaba haciendo el periódico Revolución, estaba haciendo el cintillo para pedirle instrucción. Y entonces descubrí que Fidel Castro no sabía nada. Y la reacción de Castro fue muy violenta porque los rusos nos habían dejado solos. Los soviéticos retiraron sus misiles. A cambio, Kennedy prometió que los Estados Unidos no invadirían Cuba. 6 meses más tarde, Castro hizo su primera visita a la Unión Soviética. A pesar de su contrariedad por la crisis de los misiles, necesitaba de la ayuda soviética. La economía cubana tocaba a fondo. Para los rusos, Cuba era estratégicamente importante. Ofrecieron una generosa ayuda económica. Castro la aceptó. Aliada en un tiempo de los Estados Unidos, Cuba dependía ahora de la Unión Soviética. En los Estados Unidos, los exiliados cubanos denunciaban a Castro. El presidente Johnson fijó unos límites. Mi país no puede permitir, no debe permitir y no permitirá el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental. En 1965 estalló una rebelión en la República Dominicana, el país más cercano a Cuba. El presidente Johnson envió 23.000 hombres para evitar otra Cuba. El papel de Cuba no estaba claro, pero era seguro que Castro había apoyado la revolución y veía a los Estados Unidos como enemigo. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Desde principios de 1960, Castro había apoyado a los movimientos revolucionarios en Guatemala, Nicaragua y Venezuela, donde la política descubrió un importante alijo de armas cubanas. La mayoría de los países del hemisferio rompieron lazos con Cuba. Sin embargo, Castro seguía promoviendo la revolución, intentando esta vez una revolución que abarcara a toda Latinoamérica. La idea fue de Che Guevara. Renunció a todos sus puestos en Cuba y en 1966 se infiltró en Bolivia haciéndose pasar por un hombre de negocios uruguayo. Las ideas del Che eran compartidas por Regis Debray, un joven filósofo marxista francés que se unió a él en Bolivia. El Che era un disidente del movimiento internacional comunista y Cuba en aquella época era disidente.
La Unión Soviética, naturalmente, había condenado oficialmente y en la práctica la vía de la guerrilla. Sin la aprobación de los rusos, Castro suministró a Guevara armas, hombres y dinero. Los Estados Unidos enviaron a un equipo de expertos en la contrarrevolución para adiestrar a los soldados bolivianos. El jefe de la operación era el mayor Ralph Shelton. Los reclutas, los soldaditos del altiplano, eran muy entusiastas y receptivos a un buen entrenamiento. Comprendían que habían sido elegidos para una buena causa. Les dimos unos cursos básicos de entrenamiento y les enseñamos a manejar las armas. La policía boliviana y la CIA se lanzaron en busca del Che Guevara. Cuando lo encontraron estaba aislado y con escaso apoyo de los campesinos. Los sueños del Che de una revolución continental se habían desvanecido. Yo no estaba en Cuba. Me encontraba en la cárcel en aquel momento. Pero creo que fue un fuerte choque emocional, desde luego. Y políticamente fue el final de una época a la que llamamos ilusión lírica. La muerte del Che acabó con la esperanza de Castro de dirigir una revolución independiente de la Unión Soviética. En 1968 los tanques rusos entraron en Checoslovaquia. El mundo se conmovió. Castro estaba consternado, pero aprovechó la oportunidad para demostrar a los rusos su lealtad. Algunas de las cosas que vamos a expresar aquí, en algunos casos van a estar en contradicción con las emociones de muchos. En otros casos van a estar en contradicción con nuestros propios intereses. Nosotros aceptamos la amarga necesidad que exigió el envío de esas fuerzas a Checoslovaquia. Nosotros no condenamos a los países socialistas que tomaron esa decisión, pero sí nosotros, como revolucionarios... Castro no tenía más opción que apoyar a los rusos. Los soviéticos habían reducido las exportaciones de petróleo para presionar a Cuba, disgustados por las aventuras en el extranjero de Castro y por la decadente economía cubana. Durante casi 10 años, Castro había dirigido la economía de una forma personal y espontánea. ¿Cuántas botellas se sacaron hoy? 10 litros. 10 litros de cuántas vacas. Mira. Hay como 5 o 6 vacas. Oye, esa vaca, 2 litros por vaca. Son de desecho. La vaca tan subdesarrollada. Son vacas de desecho. Son vacas de desecho. Apunta ahí, Guillermo. Esta gente con una F1 aquí. Tienen. Con una F1 tenía que producir la leche aquí. ¿Están trabajando en la forestal ustedes? No, señor, la forestal está paralizada. ¿En qué trabajan ustedes? Ahora estamos en la ganadería trabajando. La granja. La granja. Son ganaderos. ¿Y hay alguna vaca segura de esas? ¿Las vacas que están ahí todas son de desecho? No. Bueno, ahora vamos a mandar la planta, el televisor le va a mandar un camión. Y el camión. Y después vemos... La mala gestión de Castro y el embargo comercial por parte de los Estados Unidos dieron lugar a una crisis económica. Los alimentos básicos escaseaban y llevaban ya años racionados. Castro pedía a los cubanos que se esforzaran. El azúcar seguía siendo el principal producto de Cuba. Castro había establecido una meta para 1970, una cosecha de 10 millones de toneladas, la mayor de la historia. Y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema. Y hay que repetirlo y ratificarlo. Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Unos dibujos animados que emitía la televisión cubana promocionaban el cultivo del azúcar tratando de dar apoyo moral.
Cerraron esos centros de trabajo y obligatoriamente, ya que su centro de trabajo estaba cerrado, usted tenía que ir a la agricultura a trabajar sencillamente como forzado, cortando caña. Desde luego el trabajo que se hacía allí era el mismo que hacíamos los esclavos en el siglo XVIII o XIX, levantarse a las 4 de la mañana, cortar caña hasta las 8 de la noche y después dormir y al otro día levantarse y cortar caña otra vez, todo eso dirigido con militares. En el mes de julio creo que el país se merece un buen descanso. Creo que un descanso organizado, ¿no? Todo el mundo no puede abandonar la actividad porque hay actividad que no pueden abandonar. Pero en julio se merece el país un descanso. ¿Y lo habrá? Sin duda. Ahora, con un central moliendo en julio, va a estropear aquí a la gente las vacaciones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000 millón estamos cómodos. Cómodo. Bueno. En mayo, Castro predijo los resultados de la cosecha. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Sencillamente. No voy a andar con rodeos para decirlo. Creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano y un grado muy alto, significa realmente algo muy duro. En este minuto de victoria y de revés, digamos adelante, pueblo revolucionario, adelante con más coraje y con más valor que nunca. Y digamos con más profundidad, digamos más alto que nunca, ¡patria o muerte! ¡Venceremos! Castro trató de convertir la derrota en victoria, pero aquel heroico esfuerzo había dejado a la economía en la ruina. Castro dirigía ahora la revolución de un modo más ortodoxamente marxista. Cuando el presidente Leónidas Brezhnev realizó una visita en 1974, Cuba estaba embarcada en un plan económico a largo plazo, siguiendo el ejemplo soviético. ¡Viva Cuba! Y en 1975 Cuba celebró su primer congreso del Partido Comunista. Cuba se convirtió formalmente en un país comunista. El Congreso dio la soberanía al Partido Comunista. El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Castro pidió a su pueblo que siguiera esforzándose por conseguir el ideal del nuevo hombre cubano, que trabajara y se sacrificara por la revolución. Manuel Méndez está comprometido con estos ideales. Su duro esfuerzo, reconocido por el gobierno, le ha hecho ganarse una casa y un coche. Bueno, mis compañeros tienen la misma oportunidad que yo, pero aquí en Cuba todo el mundo somos igual. En el trabajo, en todo somos igual. Yo mismo termino de trabajar y si quiero
me puedo ir para la playa, me puedo ir para donde quiera porque tengo dinero con qué salir, con qué, porque trabajo. Y hoy en día, desde que nacen, a los 5 años ya están en las escuelas ya, hasta que se hacen técnicos, ingenieros o médicos. Esa es nuestra revolución. Dignidad, y dignidad con derechos económicos es una dignidad plena. Eso significa libertad, derechos humanos reales, el derecho a no estar desempleado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, es decir, una libertad fundamentada en la raíz económica y el prevalecimiento de la voluntad popular. Sin embargo, para muchos cubanos la revolución ha tenido un significado distinto. Bueno, para vivir en Cuba, sencillamente, si usted quiere vivir por lo menos en la calle, es decir, si no quiere ir para la prisión, las personas tienen sencillamente que seguir las reglas del juego. Es decir, hay que aplaudir, hay que ir al comité de defensa, hay que ir al trabajo voluntario, no se debe protestar, en fin, hay que convertirse en una especie de esclavo asalariado del sistema. Es la única manera de allí sobrevivir, y en esa regla están todos los seres humanos en Cuba, desde el escritor que tiene que escribir loas y apologías al régimen, hasta el obrero que tiene que aplaudir los discursos que ese régimen publica. Yo creo que el resultado final ha sido la decepción de personas como yo y como miles que habemos fuera de Cuba, que nos dimos cuenta en un momento determinado que habíamos luchado, que habíamos puesto nuestras esperanzas en algo que realmente no pertenecía a nosotros, sino que iba a crear dos clases en Cuba, una clase muy privilegiada, que es la clase del que puede salir de Cuba, del que puede darse viajes, del que tiene un carro, y una clase que es la clase del resto del pueblo de Cuba, que si bien no tiene aunque sea 2 huevos a comerse y un pedazo de pan. A mediados de los años 70, el grupo de rebeldes castristas de las montañas se había convertido en la más poderosa institución del país. Fue el ejército que lanzó al extranjero la ilusión de Castro de una revolución comunista internacional. En 1975 estalló la guerra civil en Angola. Un grupo marxista solicitó ayuda a Cuba. Castro envió a más de 30.000 hombres. La Unión Soviética suministró la mayor parte de las armas, pero la decisión de ir a Angola fue de Castro. La decisión de enviar tropas a Angola fue tomada exclusivamente y autónomamente por el gobierno cubano, a solicitud solamente de un gobierno extranjero, que es el gobierno de Angola. No hubo una tercera parte involucrada en esa decisión. Yo creo que entre ser un instrumento de Moscú o perseguir sus propios propósitos, Castro perseguía sus propios propósitos, los cuales resultaron ser, en gran parte, convergentes con los de Moscú. Y al recibir armas y apoyo de la Unión Soviética, al desafiar con éxito a los Estados Unidos, le fue posible alcanzar una categoría mundial que no hubiera podido conseguir ningún líder de un país de 8 millones de habitantes en otras circunstancias. El ejército cubano ayudó a los marxistas a ganar la guerra. La mayoría de los países africanos aprobaron la intervención de Cuba y muchos establecieron lazos diplomáticos. Pero la presencia internacional de Cuba no era solamente militar. En más de 25 países había hombres y mujeres jóvenes enviados por Cuba para trabajar como maestros, médicos y técnicos. Cuba empezaba a alcanzar un gran prestigio entre los países del tercer mundo. Al mismo tiempo existía una tendencia a mejorar las relaciones con los Estados Unidos. A principios de la administración Carter, un barco de jazz americano zarpó hacia Cuba con la esperanza de que las relaciones entre los dos países pronto se normalizaran. Es fantástico. En 1930 éramos unos pobres recién casados y habíamos ahorrado $100 cada uno y fuimos a La Habana en una luna de miel tardía.
Y ahora vamos al mismo lugar después de 47 años. Yo siempre he pensado que Castro debería haber sido reconocido. Tratamos con algunos dictadores miserables y tenemos que limpiar nuestra propia mafia y nuestra basura. ¿Qué derecho tenemos a criticar a este hombre? Y lo digo bien claro, quiero ser una de las primeras en decir, ya está bien. El senador Frank Shark y otros congresistas americanos fueron a Cuba y conocieron a Castro. A él le fascinan los Estados Unidos en muchos aspectos. Evidentemente admira nuestra tecnología y conoce nuestra historia. Quería saber quién había sido para mí el presidente americano más venerado. Y yo le dije que creía que era Abraham Lincoln. Y él contestó que se alegraba de saberlo, porque Abraham Lincoln era el presidente americano que más admiraba a él. Carter estableciera como un objetivo el trabajar hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo pienso que ese fue un cambio fundamental. Fue la primera administración desde la Eisenhower que se propuso como meta con relación a Cuba el moverse en la dirección de la normalización de relaciones. Los Estados Unidos y Cuba firmaron acuerdos e intercambiaron embajadores, pero Carter siguió vigilando muy de cerca las actividades de Castro en el extranjero. Cuando la administración Carter empezó a recibir información sobre la posibilidad de que tropas militares y asesores cubanos podrían ser enviados a Etiopía, le dijimos muy claramente a Castro que si intervenía en Etiopía, cualquier avance en la normalización de relaciones entre nuestros dos países sería imposible. En 1978, Castro envió a más de 10.000 soldados a Etiopía. Sirvieron a las órdenes de un general ruso y pelearon con armas rusas. El progreso hacia la normalización se detuvo. Una vez más, la actuación de los soldados cubanos fue decisiva. Tras la victoria en Etiopía, Castro concentró toda su atención en una revolución más cerca de casa. Long live la victoria revolucionaria de Nicaragua. Durante 2 décadas, los sandinistas habían luchado por su propia revolución en Nicaragua. Castro les prestó apoyo e incluso les dio armas al final. En 1979 los sandinistas triunfaron. Castro vio realizado su sueño de 20 años, una segunda revolución en América Latina. Sin embargo, mientras una nueva generación de revolucionarios seguía fielmente a Castro, miles de cubanos hacían colas a la puerta de la embajada peruana en La Habana, desesperados por abandonar el país. El gobierno organizó una enorme manifestación en apoyo a la revolución. Los manifestantes gritaban que se vayan. Castro les dejó marchar. Más de 125.000 cubanos zarparon hacia Miami. Los anteriores refugiados procedían de las clases alta y media, pero estos eran la gente pobre de Cuba. Los Estados Unidos, que tanto se habían esforzado por acabar con la revolución cubana, se encontraban ahora heredando una 10ª parte de la población cubana. Al menos para ellos, la revolución había fracasado. Todo está en base al futuro. Siempre estamos trabajando en base a un futuro. Vamos a crear el paraíso en la tierra, la sociedad perfecta. Esa sociedad perfecta, ese paraíso, necesita un hombre perfecto, un hombre integral, un hombre único, que realmente no creo que pueda existir, porque el ser humano es un hombre lleno de ambiciones, lleno de tragedia. Pero Castro seguía con su sueño. Cuando los sandinistas celebraban el primer aniversario de su victoria, Fidel Castro fue invitado de honor. Pero los revolucionarios no podemos ser pesimistas. Los revolucionarios somos y seremos siempre optimistas.
Tampoco nos dejaremos intimidar. Nuestros pueblos han demostrado a la larga de la historia su capacidad de lucha. Nuestros pueblos no pueden ser subestimados. Nuestros pueblos no pueden ser despreciados. Y si quieren un ejemplo de ello, he aquí el ejemplo, el pueblo de Nicaragua. recuerdan cómo estábamos acostumbrados a ver diariamente a Che en el trabajo voluntario, en la televisión, en los actos de la revolución, en fin. Y cómo el Che se nos desapareció de momento. Y el pueblo muy preocupado nos preguntábamos todos, ¿y qué pasará con el Che, que ya no se ve cómo anda? ¿Y dónde andará el Che? Y esto así se mantuvo. El día 7 de octubre de 1967, Ernesto Che Guevara escribía la última anotación en su diario. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente. Al día siguiente, 8 de octubre, hace ahora 20 años, el Che caía en una emboscada y era apresado por